Antes de convertirse en sheriff, Rango vivía dentro de un terrario. Su mundo era pequeño, seguro y completamente controlado. Para combatir la soledad, inventaba historias donde él era el protagonista. Interpretaba héroes, villanos, exploradores, cualquier personaje excepto de él mismo. No porque quisiera engañar a los demás, sino porque nunca había descubierto quién era realmente. Hasta que un accidente cambió absolutamente todo. Su terrario cayó de un automóvil y por primera vez en su vida quedó completamente solo. El desierto era un lugar donde sobrevivir ya era un desafío, sin comida, sin agua, sin un plan. Y justo cuando parecía todo haber terminado, llegó al pueblo de Dir, un lugar donde el agua valía más que el oro. Allí conoció a sus habitantes, todos desesperados, todos buscando esperanza. Entonces ocurrió algo inesperado. Rango exageró en una historia sobre sí mismo y los demás decidieron creerlo. En cuestión de minutos, el camaleón, que nunca había hecho nada importante, se convirtió en una leyenda. Y poco después, el nuevo sheriff del pueblo. Ser sheriff parecía emocionante hasta que llegaron los verdaderos responsables, porque ahora debía proteger a un pueblo entero, resolver misterios y enfrentar criminales, y descubrir por qué el agua desaparecía. Lo curioso es que Rango seguía teniendo miedo, solo que ya no podía esconderlo. Cada decisión era una oportunidad para demostrar que era un héroe, o para que todos descubrieran que nunca lo había sido. Mientras investigaba, comenzó a notar algo extraño. La sequía no era una casualidad, alguien estaba controlando el agua y detrás de todo esto había mucho poder de lo que imaginaba. Toda mentira tiene un límite y el de Rango acaba de llegar. Su verdadera identidad salió a la luz, la confianza del pueblo desapareció, ya nadie lo veía como un héroe, solo como un impostor. Fue entonces cuando decidió marcharse, porque pensó que nunca había sido suficiente, y quizá ese sea el momento más importante de toda la película, porque cuando perdió el disfraz, también perdió la única identidad que conocía. Mientras caminaba solo por el desierto, Rango comprendió algo. Durante toda su vida había pensado en convertirse en alguien especial, pero jamás entendió por qué los héroes no aparecen por arte de magia. Se construyen con decisiones, con errores, con sacrificios y sobre todo con la voluntad de regresar cuando sería más fácil rendirse. Fue ahí cuando dejó de actuar y empezó a ser él mismo. Después de haberse encontrado con el espíritu del oeste, Rango volvió al pueblo de Dir, pero esta vez no regresó para impresionar a nadie, regresó para hacer lo correcto. Descubrió la verdad detrás del robo de agua, se enfrentó al alcalde corrupto y, usando más inteligencia que fuerza, logró cambiar el destino del pueblo. Ya no necesitaba fingir, porque por primera vez sus acciones hablaban por él, y eso fue suficiente para convencer o convertirse en el héroe que todos necesitaban. Al terminar la película, muchos recuerdan a Rango como un sheriff, pero yo creo que esa nunca fue la verdadera historia. La verdadera historia habla de un camaleón que pasó toda su vida escondiéndose detrás de personajes, hasta que entendió que ninguna actuación podía reemplazar su verdadera identidad. Porque el valor no consiste en no tener miedo, consiste en avanzar incluso cuando el miedo sigue ahí. Y quizá esa sea la razón por la cual Rango siguió siendo una de las películas más especiales, porque nos recuerda a todos, en algún momento usamos máscara para sentirnos aceptados, pero solo cuando dejamos de interpretar un papel descubrimos quiénes somos realmente. Y tú, si estuvieras en el lugar de Rango, ¿habrías seguido fingiendo o usando máscaras o habrías elegido convertirte en el héroe de tu propia historia? Soy Tim Albornoz y nos ayudarías compartiendo, comentando y dando like. Y de ese modo para poder llegar a más personas y seguir creando más contenidos. También les agradecería que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.